Una vez más, un gentil agradecimiento para juris.p, Derecho a un clic. Siempre es un gusto volver con ustedes y con todo el público que siempre está atento a todos los eventos, a los diplomados, a los cursos que vienen dictando. El día de hoy, efectivamente, voy a hablarles acerca de un tema que me es bastante cercano. Por ahí han mencionado que he sido asesora en Ministerio de Justicia. Lo que realmente he sido es defensora pública. He sido defensora pública por espacio de casi 10 años. Y en estos 10 años me ha servido para conocer de cerca esta institución, a veces un poco vilipendiada y no reconocida en su real alcance y contenido. Y precisamente el día de hoy para mí es un placer compartir este tema que considero de vital importancia para la consolidación de un sistema de justicia equitativo y accesible. El servicio de asistencia jurídica y defensa pública que está a cargo del Estado. Esta normativa, que a menudo pasa desapercibida para el público en general, constituye la espina dorsal que asegura el derecho de defensa fundamental para miles de ciudadanos en nuestro país, especialmente para aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Y por qué se da esto? Porque el sistema de justicia que tenemos en nuestro país tiende a ser trituradora de carne pobre. Lamentablemente, precisamente las personas con menos recursos son los que ven más difícil que se cumpla el derecho a la tutela judicial efectiva, que implica el acceso a los tribunales de justicia. Hoy, a lo largo de estas 2 horas de exposición, no solamente vamos a explorar los aspectos técnicos del sistema de asistencia jurídica y defensa pública, sino que intentaremos comprender su espíritu, su impacto real en la vida de las personas y los desafíos que aún enfrentamos para que sus principios se materialicen de manera plena. Vamos a analizar su finalidad, los principios que la sustentan, la estructura de la organización de la defensa pública, los distintos servicios que ofrecen y los derechos y deberes que enmarca esta crucial labor de los defensores públicos. Y allí es hacia donde nos dirigimos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver primero cuál es el objeto de la ley que regula el sistema de defensa pública. Y tenemos que iniciar el recorrido así, determinando qué busca esta ley. Y en este caso, su propósito fundamental, ahí está, es regular el marco jurídico del servicio de defensa pública. Esto es, establecer las bases legales, las normas que definen cómo debe funcionar este servicio vital. Cuando nosotros hablamos de marco jurídico, nos referimos a los elementos esenciales que los componen. Abarca la finalidad o razón de ser del servicio, los principios que lo guían, las funciones que debe cumplir, las modalidades en las que se presta, es decir, las diversas formas de asistencia, las condiciones de la prestación, quiénes son los beneficiarios y bajo qué criterios, su organización, cómo se estructura a nivel nacional y, por supuesto, el acceso al servicio, cómo la ciudadanía puede hacer uso de él. Sin un marco jurídico claro como este, un servicio de tal magnitud que toca aspectos tan sensibles como la libertad, los derechos de las personas, sería caótico y en última instancia ineficaz. Este marco es la garantía de que el servicio es consistente, predecible y justo.
Y hay una palabra que siempre yo menciono cada vez que me toca hablar del Servicio de Defensa Pública, y es que la defensa pública es el estudio jurídico más grande del Perú. Porque si podemos hacer un mapeo, un ruteo acerca de quiénes son sus usuarios, los usuarios del Servicio de Defensa Pública, van a ver que la mayoría de casos son asumidos por defensores públicos, más que por abogados privados. Entonces, ¿cuál es el punto de rebate o de reflexión? ¿Por qué es tan importante que exista una ley que regule de manera tan detallada todos estos aspectos que le he señalado, en lugar de dejar un margen amplio a la discrecionalidad de la administración? ¿Qué riesgos existirían, por ejemplo, sin este tipo de regulación explícita? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tema referido a la finalidad del servicio. La finalidad del servicio de la defensa pública es el corazón de esta y su razón de existir. Podemos sintetizarlo en dos pilares fundamentales. El primero, garantizar el derecho de defensa, y el segundo, asegurar el acceso a la justicia. Finalidad del servicio. Permítanme explicarles estos dos conceptos que son inseparables y fundamentales. El derecho de defensa, por un lado, es un derecho humano fundamental, consagrado tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales. Significa que toda persona tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor desde el inicio de cualquier investigación o proceso. Sin embargo, y lo vemos, ese derecho sería letra muerta para quienes carecen de recursos económicos. Y aquí es donde entra en juego el rol de la defensa pública. Su rol está encaminado a proporcionar asistencia técnico-legal gratuita y o patrocinio. Y esto va a asegurar que la situación económica de una persona no sea una barrera insuperable para defenderse. ¿A quiénes se dirige la defensa pública? Principalmente a dos grupos. Primero, a las personas que no cuentan con recursos económicos. Sin duda, esto es obvio. Cada vez que uno relaciona defensa pública, lo relaciona con lo que viene a ser personas que no tienen recursos para contratar un abogado. Y por ahí es que se conocía antes de que exista la ley de la defensa pública al defensor de oficio. Y esa es la relación más grande que hay, ¿no? Y cuando ustedes escuchan, por ejemplo, las reglas de Miranda, la primera regla es que tienen derecho a contar con un abogado. Y si no puedes pagar a uno, el Estado te asigna. Y esa misma lógica también se dirige a ello, hacia las personas que no cuentan con recursos. Si no pueden pagar un abogado privado, el Estado les proporciona uno. Segundo, y esto es crucial, la defensa pública también se dirige a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y ojo, aquí no hablamos de dinero, que ya los ubicamos en el primer nivel, a quienes defienden. La vulnerabilidad puede ser por edad, niños, adolescentes, adultos mayores, por discapacidad, por condición de género, víctimas de violencia, por ejemplo, por pertenecer a pueblos indígenas, por ser víctimas de trata, entre otros. Para estas personas, la defensa pública es una herramienta esencial para que su voz sea escuchada y sus derechos protegidos en un sistema legal que de otro modo podría ser abrumador. Por ejemplo, imaginemos a una mujer víctima de violencia de género que además de la agresión no tiene ingresos propios y depende económicamente de su agresor. Ojo, puede ser una persona que esté en una muy buena situación económica, pero sufre de violencia patrimonial, que seguramente ustedes ya han visto los tipos de violencia. Entonces, si sufre de violencia patrimonial y no tiene acceso, pues, a dinero en esa situación, desde fuera pareciera que sí,
y no se le tendría que proteger a través de la defensa pública. Sin embargo, al ser una persona que está en estado de defensa pública, debe dar apoyo inmediato. Ese es el cariz. Ese es el cariz que se le tiene que dar. Siguiente, por favor. Pero también la defensa pública regula lo que viene a ser protección en casos especiales. Porque ustedes dirán, pero doctor, usted nos está diciendo que la defensa pública ve la protección de lo que viene a ser personas sin recursos y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hay casos puntuales de personas investigadas, procesadas, condenadas por delitos contra la administración pública, como el cohecho, el peculado, o por delitos de terrorismo previstos en el decreto ley 25.475, o delitos considerados de violaciones a los derechos humanos. El patrocinio de la defensa pública también se da, pero bajo una condición muy específica. Aquí el servicio se brinda solo en casos de defensa necesaria. Esto significa que la intervención de la defensa pública ocurre cuando la ley exige imperativamente un abogado para poder garantizar el debido proceso, pero solo si la persona no cuenta con recursos económicos y no tiene además otro mecanismo de defensa legal del Estado a su favor. Por ejemplo, el espíritu de esta limitación, ¿cuál es? Que se evite que la defensa pública duplique funciones con otras instancias del Estado o que utilice sus escasos recursos para casos donde existen recursos para una defensa privada. Los criterios detallados de manera más específica los podemos nosotros encontrar en el reglamento de la Ley de la Defensa Pública, que lo que busca es asegurar la pertinencia y optimización de los recursos en estos casos de alta complejidad e interés público. Pensemos, por ejemplo, en un funcionario, en exfuncionario público acusado de malversación de fondos. Si este funcionario tiene bienes, tiene acceso a una defensa privada, la defensa pública no tiene por qué intervenir. Pero si, por ejemplo, se trató de un empleado con un bajo nivel, con pocos recursos, sin acceso a otro abogado estatal, y la ley exige que tenga uno, sí podría ser beneficiado. La idea principal es evitar que los recursos limitados de la defensa pública se desvíen de su objetivo primordial, que es asistir a los que realmente no tienen ninguna otra opción. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son los principios generales que regulan este servicio. Como les adelanté, la calidad y efectividad de la defensa pública se cimenta en un conjunto de principios generales. Estas no son meras declaraciones, sino guías de acción que definen la ética y la operatividad de cada defensor y de la institución en su conjunto. Son la brújula que orienta la prestación del servicio en cada etapa del proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, el principio de probidad y legalidad, que es la rectitud y apego a la norma. El principio de confidencialidad, que protege la información del usuario. El principio de unidad de actuación, que asegura una continuidad del servicio. El principio de gratuidad, que permite el acceso sin costo. El principio de desconcentración, que permite la presencia a nivel nacional de defensores públicos. Y el principio de interculturalidad, que permite el respeto a la diversidad cultural. Cada uno de estos principios busca fortalecer el derecho de defensa
y el acceso a la justicia, adaptándose a las realidades de nuestro país y de cada ciudad. En los próximos minutos vamos a dedicarnos a desglosar cada uno de estos principios para ver su implicancia práctica. Siguiente diapositiva, por favor. Principio de probidad y legalidad. El principio de probidad y legalidad es el pilar ético de la defensa pública. Probidad, ya lo había dicho, implica actuar con rectitud, honradez y honestidad. Y esto va más allá de no cometer delitos en el ejercicio de la función. Significa que el defensor público debe priorizar el interés general y el interés de su patrocinado, descartando cualquier tipo de beneficio personal o para terceros. Su motivación siempre debe ser la justicia. En cuanto a la ilegalidad, el defensor no solo cumple, sino que exige el cumplimiento de la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos. Esto lo convierte en un garante activo del Estado de Derecho dentro del proceso penal. Su rol es asegurar que se respeten los derechos fundamentales de las personas, incluso cuando los intereses de la otra parte o las autoridades busquen vulnerarlo. Un defensor probo y acatador de la legalidad es un freno contra la arbitrariedad y la corrupción. Por ejemplo, imaginemos que un defensor público es abordado por un familiar del patrocinado, quien le ofrece un regalo o un incentivo para que su caso avance más rápido, para que le ponga más atención al caso, para que haga bien su recurso, para que se esfuerce en la audiencia. La probidad exige un rechazo categórico. Asimismo, si un fiscal intenta omitir alguna garantía procesal, el defensor debe invocar la legalidad y exigir su cumplimiento, protegiendo los derechos de su representado. Y acá cabe un punto de debate o de reflexión. Quiero que constantemente estemos con eso, repensando estas funciones del defensor público. ¿Cómo podemos fomentar y asegurar la probidad de los defensores públicos en un contexto en donde lamentablemente la corrupción es un problema permanente, persistente, endémico en las instituciones públicas? ¿Será suficiente la regulación legal? ¿Será suficiente el régimen disciplinario? ¿O se requieren medidas adicionales de fomento de valores? Interesante, ¿no? Para que podamos nosotros ponernos el enfoque en esto. Siguiente, por favor. Ahora veamos el principio de independencia funcional. Este principio de independencia funcional es una salvaguarda esencial para garantizar la efectividad de la defensa. Significa que el defensor público ejerce su labor con total libertad y autonomía. Y aquí va a ser un tema bien importante porque incluso cuando alguien trabaja a nivel de otro tipo de institución, siempre está pendiente de lo que puede haber y viene el criterio del fiscal a veces, por ejemplo. Yo he tenido casos en los cuales he querido negociar algún tema de salida alternativa a nivel de fiscalía y el fiscal adjunto me dice, déjeme consultar con el provincial. Y esto, por ejemplo, no pasa en la defensa pública. Cuando hay una situación técnico-jurídica que resolver, nosotros no decimos, bueno, los defensores públicos no dicen, ya no soy defensora, perdón, me olvido a veces, no dicen voy a consultar con el director distrital o voy a consultar con el responsable de sede o con el coordinador. No, el defensor público
ejerce su labor con libertad y autonomía. Ese criterio técnico-jurídico, que obviamente tiene que basarse en su formación, en su experiencia profesional y sobre todo en las particularidades del caso concreto, resulta ser la única directriz para su actuación. El defensor público no es un mero ejecutor de órdenes. Él desarrolla su estrategia legal de cara a la coordinación que hace con su patrocinado. Esta independencia implica que el defensor público no puede recibir presiones o instrucciones particulares sobre cómo conducir un caso específico, ni de sus superiores jerárquicos dentro de la Dirección General de la Defensa Pública, ni de autoridades externas como jueces, fiscales, policías, ni mucho menos de políticos o personas influyentes. Las únicas instrucciones o directrices permitidas dentro de lo que viene a ser la defensa pública son aquellas que emite la Dirección General de Defensa Pública. La Dirección General abarca todas las direcciones distritales y son precisamente estas directrices no derivadas hacia un caso concreto, sino para todos. ¿Orientadas a qué? Orientadas a la mejora de, de la eficiencia o de la organización del sistema. Nunca interferir en la estrategia de un caso individual. Por ejemplo, la defensa pública suele hacer los, las unificaciones de criterio, pero eso no significa que hacen unificaciones de criterio y tienen valor como de que de precedente vinculante. No, porque aquí no obligan por quién ha tomado esa decisión, sino que debaten y fundamentan dentro de todas las direcciones distritales qué opciones se están dando, qué dificultades se está teniendo para tener un criterio que puedan ellos manejar. Y yo he participado en muchas de estas reuniones de unificación de criterio, he participado como defensora pública, pero también he participado como capacitadora. Y a mí me llevo yo con mucha algarabía que me encuentro con defensores públicos que van con la posición muy clara, que piensan que se va a hacer, por ejemplo, de manera A y esa es su posición, y la fundamentan y la sustentan, pero finalmente, luego el debate con los demás defensores públicos, bueno, pueden hasta cambiar de opinión. Porque la idea es eso, cuando uno debate y unifica criterios. No es que hay una sola verdad, pero uno tiene que ir con la mente abierta. Y esto es vital, ¿saben? La independencia funcional de los defensores públicos es vital para garantizar que la defensa sea realmente objetiva, que esté al servicio del patrocinado, sin ningún tipo de injerencia externa que pueda desviar el foco. Por ejemplo, supongamos, supongamos nada más que un director distrital de la defensa pública, que es la máxima autoridad en cada dirección distrital, le sugiere a un defensor que acepte una determinada conformidad en un caso por política de la institución. El defensor, en virtud de su independencia funcional, tiene la obligación de evaluar si esa conformidad es lo mejor para los intereses de su cliente. Ese defensor no va a resolver porque el director distrital le dio esa directriz, sino si conviene o no a su cliente o si debe rechazarlo y continuar con su estrategia, sin que esta conducta le genere una represalia, sin que esta conducta le genere un castigo, una sanción, la apertura de un proceso administrativo sancionador. Y entonces, nuevamente acá venimos con la reflexión, y yo los invito a por ahí si me pueden ir dando opciones, ¿no? Yo les planteo la reflexión y me gustaría leerlos, ¿no?
¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuáles son, por ejemplo, en este caso, los mayores desafíos que enfrenta un defensor público para mantener esta independencia funcional en la práctica? Especialmente cuando se trata de un caso mediático o cuando se involucran intereses sensibles. ¿Cómo se protege al defensor de posibles represalias si su criterio técnico choca con las expectativas externas? Ahora último, tuvimos un defensor público en el caso de Pedro Castillo, audiencia pública, en la cual hablaba del pollo, ¿no? Y uno diría, ¿lo pueden castigar por eso? Y no es así, no es así, no se puede imponer sanciones por el criterio técnico jurídico que se aplica. Me da la impresión que están levantando la manito, pero no la veo levantada constantemente. Veo que prende y no prende. Entonces, yo los invito a que vayan dejando sus impresiones en el chat. Eh, Luego voy a dejar un espacio para que puedan intervenir de manera oral y puedan hacer llegar sus inquietudes, sino que trato de que la idea no se vaya cortando, pero vamos a llegar ahorita a un punto donde podemos hacer una especie de conversación cuando terminemos el tema de los principios, sin adelantarnos a que vamos a llegar a cubrir todos los demás temas. Ahora vamos a ver el siguiente principio. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de confidencialidad y unidad de actuación. Este principio de confidencialidad y unidad de actuación necesita ser profundizado. El principio de confidencialidad exige al defensor público guardar reservas sobre toda la información que le sea revelada por los usuarios o terceros en el ejercicio de su defensa. Si queremos hacer un símil, digamos que ese servicio de defensa pública está referido a lo que viene a ser, a ver, el secreto profesional. ¿Por qué? Porque la información que da el usuario del servicio solo puede ser divulgada con el consentimiento previo de quien la confió. Y esto es equivalente, ¿no?, al secreto profesional de cualquier abogado. Y es fundamental para construir una relación de confianza con el patrocinado, con el usuario del servicio. ¿Por qué? Porque él debe sentirse seguro de que puede revelar toda la verdad a su defensor sin temor a que sea usada en su contra. Sin embargo, la ley contempla una excepción muy específica y delicada. La información que pueda revelarse y se puede revelar si permite prevenir un acto delictuoso o permite proteger a personas en peligro. Esta situación es para situaciones extremas. Esta excepción cabe para situaciones extremas donde un bien jurídico superior como la vida se encuentra en un riesgo inminente. Por ejemplo, si un cliente le confía, un usuario del servicio no es un cliente, corrección, un usuario del servicio le confía a su defensor público que cometió otro delito en el pasado que no tiene relación con el caso actual, el defensor no puede revelar esa información a nadie, ni siquiera a las autoridades, a menos que el usuario lo autorice o que ese delito anterior implique un peligro inminente para alguien. ¿Cuál sería la excepción, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para operativizar la excepción? Si el cliente confiesa que planea asesinar a un testigo al salir de la audiencia, el defensor, priorizando la vida, puede y debe revelar esa información para prevenir el delito. Por otro lado, el principio de unidad de actuación garantiza que el servicio sea continuo y sin interrupciones, desde el inicio hasta la conclusión definitiva del caso. Eso evita que el usuario del servicio
quede desamparado, solo por razones de fuerza mayor, como una enfermedad, un traslado no imputable a él, justificaría una interrupción del servicio. Pero además, la ley prevé que si surge un conflicto de intereses en la defensa de un mismo proceso, por ejemplo, hay dos imputados, pero hay versiones contradictorias entre estos, o incluso prevé la situación de una desavenencia insalvable con el usuario, tanto el usuario como el defensor pueden solicitar un cambio de designación. Esto asegura que la defensa sea siempre idónea y que no hayan intereses contrapuestos que la afecten. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los principios que son clave para la accesibilidad y pertinencia del servicio. Vamos a ver el principio de gratuidad, desconcentración e interculturalidad, que está en la siguiente diapositiva, por favor. La gratuidad es quizás el principio más evidente y la razón de ser fundamental de la defensa pública. El servicio se presta sin costo alguno para aquellas personas que acreditan no contar con recursos económicos. Su objetivo es derribar la barrera económica que impide a muchos acceder a un abogado privado, asegurando que la falta de dinero no sea un impedimento para defender sus derechos. Esa gratuidad es un reflejo del deber del Estado de garantizar también la igualdad ante la ley. Por otro lado, el principio de desconcentración implica que el Servicio de Defensa Pública no opera desde una única sede central. Si bien la Dirección General de Defensa Pública se encuentra en Lima, y es más, no solo se encuentra en Lima, sino que se encuentra en Miraflores, esa es la Dirección General de Defensa Pública, donde desde ahí se trabaja, se organiza a nivel nacional de manera distribuida, con direcciones distritales y oficinas en todo el territorio nacional. Y esto es crucial para llevar la justicia a regiones más apartadas, acercando el servicio a los ciudadanos donde quiera que estén, manteniendo una visión sistémica e integral de su operación. Un servicio descentralizado es un servicio más eficiente y accesible. Yo recuerdo un lugar bien alejado que es Guapetúe, si no me equivoco, que ahí también hay defensor y el defensor se iba tempranito, se iba en lancha incluso para poder llegar. Y se llega hasta el final. A veces el problema es sacar concursos y no se consiguen los defensores que quieran concursar para esas plazas. Pero están ahí las plazas que se tienen que llegar y se dan pues más oportunidades, a veces incluso con un poco más de remuneración para que se vayan hasta allá. Finalmente, la interculturalidad es un principio de gran relevancia en un país como el nuestro, con una vasta diversidad cultural y lingüística. Implica que el servicio se presta con un enfoque que respeta y hace respetar la igualdad y no discriminación. El idioma, incluso respetando el derecho a un intérprete, y la cosmovisión, costumbres y prácticas ancestrales de las personas. Esto no significa ignorar la ley, sino adaptar la forma en que se interactúa y se comprenden las realidades de los usuarios. No es la misma realidad un usuario de Lima que un usuario de otro tipo de localidad, para poder asegurar una defensa culturalmente sensible y efectiva. Pongamos un ejemplo. En un juicio en Puno, por ejemplo, donde el imputado es un quechua hablante que no domina el español, el defensor no solamente debe asegurar un intérprete oficial, sino también comprender que la forma en la cual el usuario narra los hechos o percibe ciertos conceptos puede estar influenciado por su cosmovisión andina.
El defensor no solamente debe ser un puente legal, sino un puente cultural. Por eso muchas veces cuando se trata de lugares donde el idioma predominante no es el castellano, se pide y se privilegia a los defensores que tengan y manejen otro tipo de idioma. ¿Y cuál sería aquí el punto de debate o de reflexión? ¿Hasta qué punto el principio de interculturalidad puede ser aplicado sin caer en el relativismo cultural, especialmente cuando ciertas prácticas ancestrales podrían entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico nacional? ¿Cómo se gestiona esta tensión en la práctica? Buscando siempre la protección de los derechos humanos y el debido proceso. Hasta este punto hemos revisado todo lo que viene a ser los principios que informan el sistema de defensa pública. Y quisiera, si sobre este punto hay alguna pregunta, duda, comentario que ustedes quieran realizar para poder leerlos y poder ir respondiendo. De no ser así, nosotros continuamos con el desarrollo de la clase. Ahora vamos a ver un ítem bastante importante. Siguiente, por favor. Un ítem en el cual entra el deber de colaboración interinstitucional. Y esto es algo que muchas veces no se conoce en torno a lo que viene a ser la defensa pública. Desde los que están afuera dicen, ¿no? ¿Cómo me va a defender la defensa pública si yo que no tengo recursos, ellos tampoco creo que tengan muchos, ¿no? Mejor aunque sea junto mis centavitos y me voy a un defensor privado. ¿Cómo? Bueno, esto es la respuesta, el deber de colaboración interinstitucional. Para que el servicio de defensa pública pueda operar en la forma esperada, la ley impone un deber de colaboración a diversas instituciones. Y ojo, no se trata solo de un favorcito que nos hacen o que le hacen a la defensa pública, sino de una obligación legal que busca asegurar la coordinación y el flujo de información necesario para el cumplimiento de las funciones de la defensa pública. En primera instancia, las autoridades del propio sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el INPE, que forma parte también del Ministerio de Justicia, deben prestar la colaboración que se les requiera. Y esto es fundamental para, por ejemplo, acceder a expedientes, coordinar visitas a detenidos o prisioneros o solicitar actuaciones procesales. Pero la colaboración va un paso más allá. También abarca a entidades claves como RENIEC para datos de identidad, como SUNARP para registro de bienes, como la SUNAT para información tributaria no sensible, no protegida por reserva, la SBS para información financiera, eSalud, así como gobiernos regionales, gobiernos locales, quienes están obligados a atender oportunamente los pedidos de información y a brindar gratuitamente copias de los documentos solicitados por los defensores públicos. Esto es vital. Un defensor necesita acceso rápido y gratuito a documentos que de otro modo serían costosos y lentos de obtener, afectando la celeridad de la defensa. Por ejemplo, un defensor público necesita demostrar situación económica de un patrocinado. Puede solicitar a la SUNAT un reporte negativo de propiedades, a eSalud un certificado de afiliación, sus enfermedades, y estas entidades deben proporcionar la información sin costo y en plazos razonables. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus órganos, incluso establece mecanismos de coordinación para facilitar el acceso
y garantizar la justicia para las personas vulnerables. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de servicio de defensa pública. Las funciones del servicio de defensa pública son amplias y abarcan varias áreas cruciales para el ejercicio de una defensa integral. La primera y más conocida es brindar asesoría técnico-legal y o patrocinio gratuito. Y esto no es solamente absolver una consulta, que a veces se piensa que es eso, ¿no? Que uno puede ir a la defensa pública para que le respondan sus preguntas. No, implica desde la orientación inicial sobre los derechos que le asiste al usuario y el proceso hasta la representación activa y efectiva en todas las etapas judiciales. Es decir, el defensor no solamente escucha, sino que actúa en nombre del usuario, presentando escritos, participando en audiencias, interrogando, argumentando. La siguiente función del Servicio de Defensa Pública es muy importante, pero a veces no tan visible, y es la de brindar asistencia técnico-pericial forense y de trabajo social. Muchos casos, especialmente los complejos, requieren pruebas periciales, psicológicas, balísticas, contables o informes de trabajo social para con este tipo de profesionales que tienen un respaldo técnico necesario para una defensa de calidad, sin que el usuario tenga que incurrir en gastos adicionales. Hoy por hoy, un servicio de pericial privado está sobre los 5.000 soles. La defensa pública tiene peritos de parte totalmente capacitados y gratuitos. Además, otro servicio que brinda la defensa pública es que se encarga de brindar servicios relacionados con mecanismos alternativos de solución de conflicto, como la conciliación extrajudicial o el arbitraje en los casos en los cuales la ley lo señala. Esto busca fomentar la resolución pacífica y eficiente de controversias, evitando la saturación del sistema judicial y promoviendo acuerdos beneficiosos para las partes. Por ejemplo, cuando existe un caso de asistencia pericial por una presunta agresión física, el defensor puede solicitar un informe de un perito médico forense para determinar la magnitud de las lesiones de su patrocinado, del usuario del servicio. Por ejemplo, se denuncia un caso de violencia física o de violencia psicológica y a veces Instituto de Medicina Legal demora en señalar fecha para pericia y hasta que pase la fecha, la situación que en ese momento se vive no va a reflejarse de acá 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, el Servicio Pericial de Defensa Pública colabora también con ello. Y el servicio relacionado a conciliaciones resulta importante, por ejemplo, para aquellas mamitas que quieren llegar a conciliaciones. Y el papá también a veces quiere firmar conciliación, pero la conciliación en un sector privado cuesta. En la defensa pública no, el costo es cero. Siguiente, por favor. Continuando con sus funciones, la defensa pública también es responsable de establecer los mecanismos de verificación de la capacidad socioeconómica de las personas que solicitan el servicio. Esto es crucial para asegurar la gratuidad llegue a las personas a quienes realmente lo necesitan. Estos mecanismos tienen que ser claros, eficientes y justos para poder establecer cuándo sí se accede a gratuidad del servicio y cuándo no. Por ejemplo, un solicitante presenta un formulario de declaración jurada de ingresos, porque eso es lo que se hace firmar el defensor público a los usuarios, declaración jurada sobre sus ingresos. La información puede cruzar información con SUNAT, con RENIEC, para verificar la veracidad de la información presentada, o también realizar visitas de trabajo social si es necesario. Y esto se hace para evitar abusos
y garantizar que los recursos del Estado se dirijan realmente a quienes lo necesitan. Otra función vital es diseñar y mantener programas de información al público sobre los derechos de las personas y las garantías constitucionales. Habrán visto ustedes a veces en las plazas, en los parques, la defensa pública sale a hacer campaña. Esto incluye informar también sobre las condiciones y modos para acceder a la defensa pública. Una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada. Esos programas contribuyen a la prevención de delitos y a la promoción de la cultura de legalidad. Finalmente, la defensa pública se encarga de organizar el sistema de selección y designación de los defensores públicos y los defensores públicos adscritos, es decir, aquellos abogados externos que colaboran con el servicio, que cumplen los estándares de calidad y de ética. Siguiente, por favor. Ahora analicemos un poco de cómo se organiza el servicio, ¿no? La estructura organizacional del Servicio de Defensa Pública. Se presta, ya lo hemos dicho, en todo el territorio de manera desconcentrada, en todo el territorio nacional. Significa que no hay una única oficina que gestione todos los casos, sino que existe una red de dependencias distribuida geográficamente para mayor cobertura y mayor eficiencia. La máxima autoridad de la defensa pública es la Dirección General de Defensa Pública, que depende directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta dirección general está a cargo de un director general y se estructura bajo principios claves como la corporativización, que implica un sentido de cuerpo profesional, la especialización, que permite tener defensores expertos en cada materia. Existen defensores penales, existen defensores de víctimas, existen defensores civiles, existen defensores de familia e incluso existen defensores públicos SNEJ, del Sistema Nacional de Justicia, que tiene que ver con la ley 30.364. Así de especializada está la defensa pública. A nivel territorial, la Dirección General de Defensa Pública cuenta con una dirección distrital en cada distrito judicial del país. Si hay distrito judicial de Lima Centro, hay defensa pública de Lima Centro. Si hay distrito judicial del Callao, hay defensa pública del Callao. Si hay distrito judicial en Lambayeque, hay dirección distrital de Lambayeque. Cada ciudad, cada distrito judicial tiene su propia dirección distrital. Así como hay distrito judicial, nosotros se llama, en la defensa pública, sigo diciendo nosotros, disculpe, se llama dirección distrital. Estas direcciones distritales son los brazos operativos del servicio, encargados de la gestión, supervisión de los defensores en su área de competencia. Y sus funciones van a encontrarlas ustedes, si quieren revisarla con más detalle, en el reglamento de la ley. Esta estructura asegura el alcance nacional y una atención más cercana a las necesidades de cada región. ¿Cuál sería aquí el punto de debate o reflexión? ¿Cómo contribuye la desconcentración a una mejor calidad de servicio, especialmente en zonas rurales, en zonas de difícil acceso? ¿Qué desafíos logísticos y de recursos implica esta estructura desconcentrada para la dirección general? Porque no es lo mismo asegurar la efectividad del servicio en un lugar donde hay fácil acceso, donde hay carreteras, donde hay conexiones, donde se puede llegar. Es muy fácil decir que hay defensores públicos en Lima, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil decirlo. Pero ¿qué pasa cuando no hay una finalidad, no hay una forma clara y precisa de poder tener
una cercanía de cuando llegar a la oficina de la defensa pública, tienen que tomar un bus, luego del bus tienen que tomar una lancha, tienen que seguir para llegar. Y lamentablemente, por ejemplo, un tiempo, cuando yo trabajaba en la defensa pública, tuve noticia de un defensor público que en ejercicio de sus funciones y por querer llegar a su oficina, falleció. Falleció el defensor público. Y miren qué difícil, ¿no? Claro, nosotros, como dicen, desde nuestro punto de vista privilegiado, cercanía, podemos estar, pero ¿y no? ¿Y los que no? ¿Y los lugares con difícil acceso? ¿Cómo se hace para incentivar que los defensores quieren ir para allá? David nos pregunta aquí, ¿no? En caso de funcionarios públicos, ¿es posible que reciban apoyo de defensa pública? Habíamos mencionado al comienzo que para que un funcionario público reciba apoyo de la defensa pública será solo en caso de defensa necesaria, no como regla. Porque tomemos en cuenta que en el caso de la defensa de los funcionarios públicos tienen incluso posibilidad de pedir que la defensa se la pague su institución. Pueden pedir ese beneficio, hay una ley que les autoriza. De manera muy subsidiaria participaría la defensa pública, estimado David. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los servicios específicos que brinda la defensa pública. Y aquí es muy importante y vamos a hacer bastante hincapié en el tema de defensa de víctimas, más que en el tema de defensa penal pública o las otras áreas. Vamos a mencionarlo, sí, pero voy a hacer más hincapié en defensa de víctimas. La defensa pública tiene su misión encaminada a garantizar el acceso a la justicia. Abarca un amplio espectro de servicios, pero tiene cuatro áreas fundamentales. Dentro de estas áreas, la defensa pública, tenemos la área más conocida por todos, defensa penal pública. Incluye asesoría, patrocinio gratuito para cualquier persona denunciada, investigada, detenida, procesada, acusada e incluso condenada en procesos penales. Incluso este servicio de defensa penal pública se extiende a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Es el rol clásico de abogado de oficio. Es el rol clásico del abogado de oficio, pero con una estructura y principios definidos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros podemos tener de manera clara? Una persona detenida en flagrancia por un presunto delito. Si no tiene abogado particular, la defensa pública le asigna uno de inmediato para que lo asista desde las diligencias preliminares en la comisaría. Pero no solamente se puede dar ahí, porque eso es para una persona detenida. Te llega una citación a tu domicilio, te llega que tienes que estar citado para determinada fecha, y bueno, el servicio de defensa pública, tú no tienes para contratar un abogado, te acercas a la dirección distrital o llamas por teléfono al 1884, que es la línea de defensa pública, y bueno, ahí qué va a pasar, que el Estado te va a asignar un defensor. También en los penales, para los internos que están condenados, hay campañas a nivel de penales. Y este es el servicio de la defensa penal pública, es el servicio más conocido, el clásico abogado de oficio, ¿no? Sin embargo, al lado de este servicio, y este es un servicio que no tiene mucha antigüedad, porque antes solo habían defensores públicos penales, existen ahora defensores de víctimas, un servicio fundamental para proteger a los más vulnerables. Comprende asesoría, patrocinio para personas de escasos recursos, niños y niñas, adolescentes, agraviados, víctimas de violencia sexual, adultos mayores o con discapacidad, agraviados por delitos contra la vida, la integridad, la libertad, la familia,
mujeres e integrantes de grupo familiar, conforme a la ley 30.364, las víctimas de trata de personas o de violaciones a derechos humanos, y en casos también de delitos patrimoniales o vulneraciones administrativas. El defensor representa y vela por los derechos de la víctima en el proceso. Imagínense un adulto mayor estafado que pierde sus ahorros y no tiene recursos para un abogado. La defensa pública le va a brindar apoyo legal para iniciar la denuncia y seguir el proceso como parte agraviada. Piensen en los casos en los cuales se denuncia violencia sexual. Si bien existe el CEN, que es el Centro de Emergencia Mujer, y ahora incluso existe el SAO, que corresponde al Ministerio de la Mujer también, Ministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, este servicio, la defensa pública también lo brinda, apoyo a estas mujeres. Entonces, se brinda de manera integral una protección y se le va a dar, en el caso de defensa de víctimas, sobre todo hay un subsistema que se llama el subsistema SNEG. El SNEG es un sistema que tiene su propio presupuesto. El SNEG es un sistema que corresponde al Servicio Nacional Especializado de Justicia y fue creado recién con el decreto legislativo 1368. ¿Para qué? Para brindar una atención rápida y efectiva a las mujeres y los integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia, garantizando integridad, seguridad y un real y efectivo acceso a la justicia. Este sistema de la ley ha sido muy importante porque incluso tiene un observatorio regional, el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra Integrantes del Grupo Familiar, que es el SNEG, mantiene y evalúa reportes y tienen diferentes pliegos a cargo de la implementación. Ahí, por ejemplo, está el CEN, está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está el Ministerio del Interior, está el Poder Judicial, está el Programa Nacional Aurora. Se le hace un reporte de seguimiento. Entonces, este servicio también ha sido abarcado por la defensa pública. La defensa pública tiene abogados SNEG, que estos abogados solo se especializan en la ley 30.364 y los delitos que están referidos a esto para proteger a las víctimas. Tenemos también el servicio de asistencia legal y esto se centra en materias de derecho civil, en derecho de familia, proporcionando asistencia técnico-legal y patrocinio en casos en que, si bien no son penales, son fundamentales para la vida de las personas. Y este servicio resulta ser también bastante importante y de especial atención para poder atender las situaciones de riesgo o desprotección familiar de niños, niñas, adolescentes. Estos procedimientos administrativos, por ejemplo, cuando hay una persona, un niño, una niña, un adolescente, que está en abandono. El abogado SNEG de asistencia legal se encarga de ver su protección. Antes había este tema de lo que era la curatela, la interdicción. Ahora se hablan de procesos de desprotección familiar. Una madre, por ejemplo, sin recursos económicos, necesita interponer una demanda de alimentos a favor de sus hijos. El servicio de asistencia legal de la defensa pública le va a brindar totalmente gratuito toda la asesoría legal y patrocinio en el caso. Finalmente, otro servicio específico de la defensa pública son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con una mira y esfuerzo en descongestionar el sistema judicial, fomentar la paz social. La defensa pública también ofrece servicios relacionados a la conciliación y estos medios alternativos de resolución de conflicto permiten a las partes llegar a acuerdos sin necesidad de un largo y costoso proceso judicial y sin necesidad
de realizar gasto específico tampoco en esto. Y quizás por ahí me dirán, doctora, pero la conciliación no es tan cara, es más accesible si es que ya hay acuerdo de las partes previo y quieren acudir. Y puede que sí, ¿saben? Puede que sí. Pero incluso ese costo mínimo que para nosotros no es tan oneroso, para una persona de escasos recursos puede significar su presupuesto para toda su semana o para toda su quincena, acudir a un centro de conciliación privado. Por eso, el Servicio de Defensa Pública también se asegura de poder brindar este servicio para la comunidad. Cuando se impuso mediante la ley 26.872, que es la que regula la ley de conciliación, se impuso el tema de la conciliación gratuita para determinados aspectos. Una de las críticas que hubo fue que hey, se está haciendo aquí una, una cercanía, se está haciendo aquí un tema de alejar la justicia a las personas que no tienen recursos, porque ellos tampoco van a poder acceder a un centro de conciliación. Entonces, lo que hizo el sistema de defensa pública es crear también la dirección de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Así es. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, prestadores del servicio. Así es. Dentro de lo que viene a ser prestadores del servicio, se tiene que preguntar, tenemos que preguntarnos quiénes son las personas que están en la primera línea prestando estos servicios. La ley distingue dos categorías. Así distingue. Estas categorías, la primera, los defensores públicos, que son los servidores que forman parte de la Dirección General de Defensa Pública, del Ministerio de Justicia, son profesionales de carrera, con una relación laboral directa con el Estado, dedicados a tiempo completo a la defensa pública. Ahora, últimamente, lo que está pasando, y ha habido eso por un tema de lucha sindical, que se ha conseguido que, por ejemplo, ya no haya dedicación exclusiva de los defensores públicos, porque se les está permitiendo que puedan patrocinar otro tipo de casos que no entren en conflicto con los casos que ya llevan, porque habían unos problemas en torno a la organización del sistema. Entonces, se está viendo eso allí, que los defensores públicos ya no son necesariamente dedicados a tiempo completo, pero sí son profesionales que dedican un horario laboral. Y ahora la defensa pública trabaja con tres horarios. Antes se hablaba solo del horario ordinario, que era de 8 a 5 aproximadamente, y esos defensores ahora defienden en tres horarios. Hay de 8 a 4 y media, de 4 y media a medianoche y de medianoche a 8 de la mañana. Así es, así es que ahora se organizan. Y los horarios están establecidos así. Los que tienen horarios más atípicos son los defensores públicos penales y también por ahí los de víctimas, porque tienen que brindar también este servicio en tema de delitos. En cambio, los de asistencia legal y los de mecanismos alternativos suelen tener el horario normal, el horario. Entonces, pero al lado de los defensores públicos tenemos el, a los defensores públicos adscritos, que yo nunca los he visto, pero la ley los menciona. Greta nos pregunta, ¿en qué horarios? En Lima Norte no existe el horario de 0 a 8 a.m. Lo que pasa es que ese horario está por reglamento. Ese horario, Greta, está por reglamento de la misma defensa pública y debería asegurarse esa prestación de servicio. Yo sé que en Lima Este funciona, pero quizás a nivel de organización han quedado que no se cumplirá ese horario. Porque, ojo, la ley no habla de ese horario, eso lo han establecido con ya directrices generales. Y ahí hay una lucha, ¿no? Con el tema del sindicato también, para que no trabajen en este tipo de horarios. Pero les hablaba también de que existen defensores públicos adscritos, que vienen a ser, y yo le digo, eso es algo que nunca he visto yo en mis 10 años de ejercicio en la defensa pública,
Pero valdría la pena, ¿no? Que se pueda manejar esto. Abogados colegiados que se suman al servicio a través de convenios de cooperación que la institución puede celebrar con colegios profesionales, con universidades. Y aquí la regla sería que no tienen una relación laboral con el Ministerio de Justicia, sino que se inscriben en un registro que está a cargo del ministerio y pueden colaborar para la cobertura, especialmente en aquellos casos o zonas donde se requiere un apoyo adicional. Son un complemento fundamental, ¿no? Para darle el servicio de manera integral. Acá análisis, dice, los defensores públicos se dividen asistencia legal en proceso de alimentos y otra asistencia legal en delitos de OAF. No, los defensores públicos se dividen asistencia legal para alimentos y defensa de víctimas para cuando ya el proceso pasa a delito de omisión a la asistencia familiar. Claro, por ejemplo, Greta nos dice, me imagino, defensores públicos adscritos había en Lima Norte y ayudaban bastante, dice, para horarios de 0 a 8 a.m. Exacto, hay horarios en los cuales no hay esa posibilidad de cantidad de defensores públicos suficientes, ¿no? ¿Cuántos defensores públicos tendrá el país, ¿no? Cantidad de defensores públicos en el país ha ido subiendo, ojo, porque antes habían muy poquitos defensores jurídicos, habían muy poquitos. El año pasado, que fue el aniversario de la defensa pública, se estableció primero que la defensa pública había brindado más de 1 millón de atenciones, imagínense, más de 1 millón de atenciones. Antes que la defensa pública, conocido como abogados de oficio, brindaron 1.156.735 atenciones entre patrocinios y consultas. ¿Cuántas sedes tiene Defensa Pública? 390 sedes a nivel nacional, en 34 direcciones distritales. Hay cerca de 3.000 defensores públicos y está dirigido a personas de escasos recursos, ¿no? 3.000 defensores públicos. Hay conciliadores, personal administrativo, direcciones distritales, equipo multidisciplinario, coordinadores. Entonces, es todo un sistema integral el servicio de defensa pública. Y bueno, punto de debate o reflexión, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja o desventaja de tener dos tipos de prestadores de servicios? Defensores públicos de carrera y defensores públicos adscritos. ¿Cómo aseguramos la uniformidad en la calidad del servicio entre ambos tipos? ¿Cómo aseguramos la capacitación continua de los adscritos? Por ahí puede irse generando el debate, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué se hace, qué es necesario para ser defensor público? Esta pregunta me lo han hecho mucho, ¿saben? A veces me preguntaban, ¿qué se necesita para llegar a ser un defensor público? Para garantizar la idoneidad, competencia y probidad de quienes asumen esa delicada función, la ley establece requisitos para ser un defensor público. No es que uno acabe la carrera y tiene ya su colegiatura, listo, ya puedo ser defensor público. No es así. Se necesitan ciertos requisitos. Primer requisito, vamos a ver. Van haciendo check. Los que quieran ser defensores públicos, vamos haciendo check. Ser abogado con colegiatura y habilitación vigente. Es un requisito obvio, ¿no? Pero fundamental. Abogado, colegiado y habilitación vigente. Tienes que estar al día en tu colegiatura. Ojo con eso. Y tienes que estar al día durante todo el tiempo que dure tu concurso, ¿ah? Yo he visto gente que pasa todas las evaluaciones y los descalifican solo por no estar debidamente colegiados y habilitados, no colegiados, sino debidamente habilitados. ¿Cuánto pagan? Dicen. El sueldo del defensor público oscila entre 5.000 a 7.000 soles. Los del servicio del SNEG ganan 7.000 por si acaso. Así que si ustedes ven convocatorias para SNEG, ahí es. ¿Por qué? Porque ya les dije que ellos tienen un presupuesto independiente. Tienen un presupuesto independiente y por eso ganan más. La idea, y ahora incluso hay un proyecto de ley, es que un defensor público gane igual que un fiscal, la homologación de sueldos. Y la idea es que el defensor público no haya defensores que ganen 5 y defensores que ganan 7, si hacen la misma función, que todos por lo menos ganen 7.
Entonces, van de menos a más. El defensor público empezó ganando, primero le pagaba el mismo Poder Judicial. Si se ponen a ver la historia, el mismo Poder Judicial le pagaba. Luego de que el mismo Poder Judicial le pagaba, pasó a precio de la defensa pública del mismo ministerio y empezaron a ganar cerca de 1.000 soles nada más. Y ahí poco a poco han ido subiendo. Yo recuerdo cuando entré a la defensa pública, yo entré con sueldo de 5.000, privilegiada. Muchos defensores ganaban 3.000 cuando yo entré a ganar 5.000. Tuvo que pasar tiempo porque hubo una homologación hacia arriba, ¿no? Y ahora hay 7.000 y la lucha está en la homologación hacia 7. Y en el Congreso están luchando para que lo homologuen con los fiscales. Entonces, va por buen camino. Segundo requisito, tener experiencia profesional no menor de 2 años contados desde su colegiatura. Esto asegura una base mínima de práctica legal. Y va a depender en qué especialidad estás postulando para que puedas acreditar tu experiencia profesional. Si, por ejemplo, postulas para defensa penal, tienes que acreditar la experiencia en derecho penal, ¿no? Y vale a partir de que te colegias, ojo, colegiado, y la institución público privada en la cual trabajes. Es más fácil acreditar la experiencia en institución pública, porque si estás en una institución privada, la constancia tendrá que reflejar que efectivamente has trabajado en área penal, o si eres privado, me dices, yo litigo, doctora, ¿cómo hago? Tengo entendido que es un escrito por mes para experiencia profesional. Tercero, contar con capacitación especializada en la materia. Implica que el defensor tiene que tener certificación en el tema que va a estar. Creo que actualmente están pidiendo entre 2 a 3 diplomados de más de 240 horas o 210 horas en convenios debidamente autorizados. Y ojo, y ahí ustedes pueden llenar 1.000 constancias si quieren. Cuidado porque después en la entrevista personal les van a preguntar por cada constancia. Ojo con eso. No mientan, no mientan en sus constancias. La experiencia es de que soy abogado colegiado, sí, abogado colegiado. A partir de ahí cuenta la experiencia, no menos de 2 años. Pero tienes que estar con la experiencia específica de la materia a la cual vas a postular. Y otro requisito, dominio del quechua, aymara u otra lengua originaria en las zonas donde predomine la presencia de personas que utilicen esas lenguas. ¿Se acuerdan que hablamos de la interculturalidad? Eso tiene que ver. Es un requisito esencial para el principio de interculturalidad para ejercer función pública, a efectos de evitar conflictos de intereses. Sexto, no estar inhabilitado o haber sido destituido de la administración pública. ¿Por qué? Porque existe eso, para garantizar que no existe un historial de mala práctica en el sector público. Séptimo, y aquí mucho cuidado, no encontrarse inscrito en el REDAM, que es el registro de deudores alimentarios morosos. Aquellos que no pasan alimentos y los escriben en el REDAM no van a poder entrar a la defensa pública. Otro requisito es no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. ¿Qué evita esto? La incorporación de profesionales con antecedentes negativos. 9. No contar con antecedentes penales y judiciales. Requisito básico de probidad. Vamos a ver acá las preguntas. Acá han venido las preguntas, me he dado cuenta. Hay muchos que quieren ser defensores públicos por acá. ¿Con cuántos casos se trabajan por mes en el caso de un abogado del defensor público? Eso es variable porque tú entras con carga cero cuando entras a la defensa pública y se te va a ir asignando según la carga del distrito en el cual estás, la sede en el cual estás, pero se trata siempre de uniformizar. Hay criterios que te van a ir pidiendo una determinada cantidad de casos nuevos. En mis tiempos, cuando estaba en la defensa pública, me pedían que por lo menos ingrese 8 casos nuevos al mes sin perjuicio de los casos previos que ya tengo. Y así va creciendo y tienes que ir cerrando y van entrando, van cerrando, van entrando. La idea es que te organices para que puedas trabajar bien.
Jessica, para temas de familia civil, ¿son los mismos requisitos? Sí, Jessica, son los mismos requisitos, solo que varía el tema de de la especialidad, ¿no? En lo que tú vas a especializarte para ser defensora de ese tema. Siguiente, por favor. ¿Qué derechos tiene el defensor público en el ejercicio de sus funciones? La ley no solo establece obligaciones para el defensor público, sino también confiere derechos a estos. Estos derechos son fundamentales para que puedan ejercer su función de manera efectiva y segura. Primero, ejercer su labor con independencia y sin presiones de ninguna clase. Acuérdense que hemos visto en el tema de lo que tiene que ver la independencia funcional, que se refleja, ¿no? La labor de dependencia y sin ninguna presión es el reflejo de este principio. Y es vital que el defensor público pueda tomar decisiones basadas en su criterio profesional sin injerencia externa. Incluso la ley le añade un mandato fundamental. La autoridad competente debe proporcionar protección a los defensores públicos cuya seguridad sea amenazada. Esto subraya su rol y la necesidad de salvaguardarlo. Por ejemplo, un defensor público que recibe amenazas de un grupo criminal por defender a un testigo protegido debe ser amparado por el Estado, que debe disponer medidas de seguridad para él y su familia. Segundo, Segundo derecho que tiene, permanecer en el servicio mientras tenga buen desempeño. Y ese es el punto de quiebre, ¿no? Este derecho va a garantizar en el defensor público la estabilidad laboral y profesional del defensor. Antes, el defensor público tenía que estar renovando contrato cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero ahora último, antes de pandemia, la mayoría de defensores públicos entraron a lo que viene a ser ya el sistema indeterminado, CAS, pero indeterminado, para que puedan cumplir sus derechos, sus deberes y mantengan una buena calidad en el servicio. También tienen el derecho de recibir capacitación adecuada para el óptimo desempeño de sus funciones. Y este derecho es reconocido por la ley como algo dinámico. El defensor tiene entonces derecho a una formación continua. Y ojo, acá yo les digo, la defensa pública sí cumple. A nivel de capacitaciones, la defensa pública siempre te está capacitando. Te manda cursos, diplomados, incluso al extranjero. Ojo, por ahí hay bastante, pero bastante apoyo para que el defensor público esté preparado. Entonces, aquí el punto de debate o reflexión sería, ¿no? ¿Consideran ustedes que los derechos otorgados a los defensores públicos son suficientes? ¿Son suficientes para que ellos puedan ir avanzando con esta explicación? Siguiente, por favor. También había dicho, pues, respecto a los deberes del defensor público, se tiene que tomar en cuenta que así como tiene derechos, va a tener deberes. Y su deber fundamental es ejercer una defensa técnica, idónea, eficaz y de calidad. Porque estos deberes del defensor público, si no se realizan, ¿qué sucedería? Contrariaría todo, ¿no? Si no cumple sus deberes, este deber de brindar una defensa técnica eficaz, oportuna, en la defensa pública se caería, porque si es que este defensor no desarrolla una defensa eficaz, pierde sentido la brújula. Habíamos dicho que el corazón de la defensa pública era defender a las personas de bajos recursos. ¿Y de qué va a servir si le damos una defensa formal, nada más, un defensor que se apersona y de ahí no aparece nunca más? Entonces, eso es importante también manejarlo. Y me preguntan acá, ¿no es deber hacerlo de manera reflexiva? A ver, vamos a ver. Esto es importante. Deberes del defensor público. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Ahorita vamos a responder sus preguntas, no se preocupen, ahorita vamos a responder. Si los derechos del defensor público son su armadura, sus deberes, son el mapa que guía su camino y la razón de ser de su existencia, la esencia de su compromiso con la justicia y el servicio al ciudadano.
Si un defensor público en un caso penal no solo debe conocer el Código Penal, también el Código Procesal Penal, jurisprudencia relevante, técnicas de litigación oral, cómo presentar argumentos, debe estudiar a fondo su expediente, buscar pruebas de descargo, prepararse para intervención en sus audiencias, con el mismo rigor que un abogado privado. Esa es la mística del defensor público. También tiene una diligencia, un deber de diligencia y continuidad en la representación, porque el proceso puede ser largo y el defensor tiene que comunicarse proactivamente con su patrocinado para explicarle el avance del caso, para señalarle la fecha de su próxima audiencia, para explicarle la nueva resolución judicial, evitando en todo momento el uso de jerga legal incomprensible, ¿no? También el defensor tiene que tener una ética intachable y respeto, porque si un familiar agradecido, por ejemplo, del patrocinado, le ofrece una canasta de víveres al defensor, lo sacó de la cárcel, acá te trajo un chanchito, un conejito, ¿no? Dice, ¿no? El defensor debe rechazarlo amablemente, explicándole que el servicio es gratuito y que la ética profesional impide recibir obsequios. Otros deberes que tiene el defensor público es adaptarse, ¿no? En su conjunto a los desafíos que puedan darse en la práctica. ¿Cuáles de estos deberes ustedes consideran, por ejemplo, que es más desafiante, ¿no? Para cumplir en la práctica del defensor público, especialmente si consideramos carga de trabajo, recursos limitados, presiones externas? ¿Podrían existir quizás mecanismos adicionales que puedan fortalecer el cumplimiento de estos deberes más allá de la capacitación y el régimen disciplinario? Siguiente, por favor. Entonces, eso es importante que nosotros podamos ir manejando. Dicen, horario de trabajo, lunes a viernes o también se trabaja los sábados de forma remota. El tema del horario de trabajo en la defensa pública se trabaja usualmente de lunes a viernes, salvo defensores públicos penales que sí pueden hacer trabajo sábado, domingo, de manera remota generalmente, pero con derecho a compensación, con derecho a compensación. Y eso es importante, porque no es que simplemente tú trabajas y ya. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la defensa pública, ahí me gustaba trabajar a veces los domingos, remoto y de turno, porque no siempre habían detenidos. Y trabajando remoto y de turno me ganaba un día a la semana. Y era el día, por ejemplo, de la actuación de mi hijito, o era el día que podía llevar yo al colegio a mi hijo, al doctor, y enfocaba, ¿no? Porque a veces uno en la semana no tiene tiempo, pero la defensa pública te da esa facilidad, ¿no? Ese manejo. Ahora que hay estos horarios atípicos, también se está trabajando por ese lado, el tema de los horarios atípicos, y eso es bastante importante. Luego, el defensor público tiene un régimen disciplinario. Ninguna profesión, y menos aún una tan delicada como la defensa pública, puede funcionar sin un marco que garantice la calidad y la rectitud del desempeño. Y se establece un régimen disciplinario para asegurar la adecuada prestación del servicio y para mantener la idoneidad en el cargo. Y este régimen va a operar como un mecanismo de control interno para corregir desviaciones y asegurar que los principios y deberes que hemos analizado se cumplan cabalmente. Es una herramienta esencial para preservar la confianza de la ciudadanía en el servicio. Se tipifican faltas, por ejemplo, ¿no? Y hay categorías. Se habla de defensa negligente, un defensor público que por descuido no presenta un recurso de apelación dentro del plazo legal, provocando que la sentencia quede firme en perjuicio del usuario. Incurre en defensa negligente. Un defensor público que sistemáticamente no informa a sus usuarios sobre el avance de sus procesos, no acompaña al usuario a una diligencia o cuando era su deber hacerlo, está incumpliendo obligaciones. También está enfocado el régimen disciplinario de conductas que tengan que ver con el desarrollo ético. Defensor público que utiliza su cargo para obtener beneficios personales ajenos a la defensa pública, o que tiene un comportamiento irrespetuoso, agresivo con autoridades, con personal judicial, con los mismos usuarios del servicio, también puede ser sancionado. Y se distingue entre, pues, faltas leves, faltas graves, y eso se regula en el reglamento de la defensa pública. Y si se encuentra una falta, se sanciona.
La sanción también tiene una escala a nivel de lo que viene a ser proporcionalidad a la falta cometida, naturaleza, gravedad y grado de responsabilidad. La idea es corregir y disuadir, no solo castigar. Primero entonces está la amonestación verbal. Es la más leve, una llamada de atención directa. Segundo viene la amonestación escrita, una reprimenda más formal que queda registrada. Tercera, suspensión hasta por 30 días sin goce de haber. Suspensión temporal de ejercicio con impacto económico. Cuarta, un cese hasta por 12 meses sin goce de haber. Viene a ser una sustitución más prolongada que implica una separación temporal de servicio. Y finalmente, la sanción más grave que implica la separación definitiva del cargo. Las sanciones disciplinarias son aplicadas por el director general o el director distrital según competencias determinadas faltas, que lo va a ver directamente el director o va a la dirección distrital. Hay un procedimiento disciplinario formal que garantiza también el debido proceso. Y en síntesis, vamos a tener que el régimen disciplinario es un guardián de la calidad y la ética de la defensa pública, asegurando que los ciudadanos reciban un servicio digno y profesional. Pero el desconocimiento de la existencia de un régimen disciplinario hace que muchos usuarios no se quejen de sus defensores y después se quejen diciendo he tenido malos defensores, no me han defendido bien, pero nunca pusieron una queja contra él. ¿Y qué genera que no haya una queja? Que ese defensor siga en el sistema, que no sea expectorado. Y los malos defensores deberían salir. Esos defensores que no hacen defensa eficaz, que son negligentes, que no cumplen sus funciones, que no tienen conducta ética, deben salir. Pero la forma de salir y el control más directo que puede haber es de los propios usuarios, que deberían iniciar sus denuncias. Punto de debate o reflexión aquí. ¿Consideran que ese régimen disciplinario que contempla desde amonestación hasta destitución es suficientemente robusto para garantizar excelencia, probidad de los defensores públicos que se erigen frente a una presión y tienen una misión tan trascendental? Debemos por ahí fortalecer algún mecanismo, por ejemplo, rapidez en la aplicación de sanciones o la publicidad de faltas graves para aumentar transparencia y confianza pública. ¿Qué falta ahí? Cambiar. Siguiente, por favor. Ya estamos acabando, ya acabamos. Para dar paso a seguir respondiendo sus preguntas. No, eso ya lo hemos visto. Adelante. A ver, esto. Beneficiarios del servicio. Vamos a ver ahí. Habíamos dicho más o menos quiénes eran los beneficiarios del servicio y cómo se podían beneficiar, por qué se le llama usuarios, ¿no? De la defensa pública y la gratuidad implícita que hay de esto. Tenemos por un lado los beneficiarios que van a ser las personas con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. Eso lo hemos mencionado también. Aquel beneficiario del servicio que está y puede cumplir. Y, por ejemplo, una persona en situación de vulnerabilidad, las mujeres, víctimas de violencia, los niños, niñas adolescentes, los adultos mayores, las personas privadas de su libertad. Pero también vamos a tener un tema de la gratuidad del servicio. La gratuidad del servicio se evalúa si la persona puede pagar sin comprometer su subsistencia. Hay una asistente social en cada dirección distrital y según la asistente social va a determinar si hay gratuidad o no. Sin embargo, también, a pesar de tener gratuidad el servicio, cabe la posibilidad de que se pierda ese beneficio cuando se presenta información falsa, cuando se perece la situación de vulnerabilidad, cuando se contrata un abogado privado o cuando se agrede al defensor. Créanme que ha pasado. Entonces, ¿cómo se logra pues el equilibrio entre la inmediatez del servicio, que exige protección de derechos fundamentales, y también la necesidad de una verificación rigurosa de situación socioeconómica de los usuarios para evitar el abuso del recurso estatal limitado? ¿Es suficiente lo que se hace ahora, que es una fiscalización posterior, o debería existir un proceso de verificación más rápido y eficiente desde el inicio, sin comprometer la urgencia de la defensa, ¿no? Vamos a ver que hay cosas que se ponen así en la balanza. Entonces, bueno, con esto concluimos nuestra exposición sobre los servicios de defensa pública. Espero que este análisis haya resaltado la trascendencia y la vital labor que desarrollan los defensores públicos en la garantía
del acceso equitativo a la justicia. Hemos visto como a través de los principios de probidad, independencia, gratuidad, interculturalidad y con una organización y funciones específicas, se busca que el derecho a la defensa sea una realidad para todos. Es una ley que con sus aciertos y desafíos es un testimonio del compromiso del Estado con los derechos humanos y la búsqueda de una sociedad más justa. Agradezco su atención y quedo dispuesta a su disposición para sus preguntas y o comentarios. Muchísimas gracias, doctora, por esta magnífica ponencia. Vamos a pasar, estimados participantes, a la ronda de preguntas. Vamos a la primera pregunta del doctor Luis Morales. Nos dice, doctora, mi consulta es, desde su experiencia en el litigio, ¿cuál considera que es el mayor obstáculo operativo que enfrenta hoy los defensores públicos para garantizar una defensa verdaderamente eficaz ante la carga procesal? Yo pienso que es muy importante que de cara a cada dirección distrital puedan ubicar y distribuir los recursos que se tienen, que son escasos, de manera bastante metódica y organizada. Si se tiene un buen gestor en la cabeza de la dirección distrital, este va a permitir un gestor que no solamente tenga conocimiento de gestión, ojo, sino que también conozca la realidad de la defensa pública y a qué se enfrenta cada defensor. Yo pienso que alguien puede llegar a ser director de la defensa pública, pero tendría que haber sido antes defensor, de carrera, para que pueda conocer el teje y maneje, ¿no? Y pueda saber, por ejemplo, en dónde enfocar que haya más defensores, en qué tiempos no es necesario, y no se desperdicien los recursos. Y se puede organizar el propio defensor por medio de los defensores más antiguos que puedan establecer una hoja de ruta que les permita trabajar. Yo he estado casi 10 años en la defensa pública y quizás al comienzo siempre hay una curva de aprendizaje, ¿no? En la cual necesitas organizarte bien para que la carga no te sobrepase. Pero una vez organizada y de verdad poniéndole el punche a tus casos, haciendo bien tu trabajo, puedes dar un buen servicio a los usuarios. Yo creo que eso es posible. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta del día de hoy. Nos dice Ana Flores, doctora, fascinante de su exposición. Quería consultarle, ¿existe a veces el estigma que la defensa pública es de menor calidad que la privada? ¿Qué medidas concretas o reformas creen que son urgentes para cambiar esta percepción? Yo creo que esa percepción ha ido poco a poco y fue a partir de la vigencia del Código Procesal Penal bajando esa percepción. Antes se creía, y es más, yo misma tengo por ahí un artículo que escribí hace muchísimos años, en lo cual dije que asignar un defensor público en el Perú era condenar antes de sentenciar, ¿no? Es una frase que yo utilicé lapidaria cuando habían en el Perú solamente 292 defensores públicos para todos los peruanos. Hoy por hoy van rumbo a los 3.000 defensores públicos. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo sé que cantidad no es igual que calidad, pero a partir de la vigencia del Código Procesal Penal se vio algo muy importante. Y ustedes pregunten a los jueces, ¿no? Un defensor público a veces está en una mayor capacidad que el defensor privado que no tiene tanta experiencia y eso es lo que se debe potenciar. Esa capacidad que tiene el defensor público a nivel de experiencia, ningún abogado privado lo va a poder tener nunca si no está en defensa pública, porque ustedes se imaginan que es llevar audiencias sobre audiencia, caso sobre caso, y tienes que trabajar bajo presión a mil. No es dicen uno se va a hacer sus pasantías, ¿no? Deberían hacer pasantías en la defensa pública los defensores privados por ahí. Y la capacitación es clave y se hace, ¿saben? Sí se hace en la defensa pública y debería haber, de cara a esta percepción de la sociedad, debería haber mayor visibilidad, ¿no? Últimamente he visto a muchos defensores públicos que están desde la propia página, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, tienen su TikTok ellos, dando servicios por ese rubro. Deberían socializar más lo que se hace. Yo creo que empecé hace un par de años haciendo un poco de socialización de la labor de defensa pública y por ahí se conoce un poco más también, ¿no? Y sería importante que más defensores públicos puedan ser vigentes y visibles para que vean que hay un servicio de calidad también que se brinda. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. El doctor Mendoza nos dice, doctora, un gusto escucharla. Mi pregunta es la siguiente. Considerando la diversidad cultural del Perú, ¿cómo evalúa usted la capacidad actual del Servicio de Defensa Pública para entender las poblaciones quechohablantes o de comunidades nativas en su propia lengua?
Claro, precisamente por eso, ahora último, cuando salen las convocatorias, si ustedes están atentos a las convocatorias del Ministerio de Justicia, se privilegia al momento de contratar a las personas que puedan vivir en la localidad y que conozcan el idioma en el cual la misma población se manifiesta. Porque no solamente decíamos, ¿no?, que el defensor público sea un puente legal, sino también un puente cultural, ¿no? Que trate y comprenda las particularidades. No es lo mismo que un defensor de Lima se vaya a trabajar a una localidad alejada y no va a saber cuál es su visión de cómo se aplica ahí la ley. Es importante que se promueva eso, ¿no? Y se le dé incentivos a este tipo de personas para que puedan permanecer en la defensa pública. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. Una pregunta muy interesante. La doctora Sofía Barra nos dice, buenas noches, doctora. Muy interesante su visión. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho que aspiran a ser defensores públicos, considerando el alto nivel de estrés y responsabilidad que tiene este cargo? Yo les diría que en primer lugar, antes de postular a la defensa pública, se preparen bastante. Y se preparen porque ningún usuario o ningún cliente, porque lo podemos extrapolar a cualquier ejercicio, o sea, yo siempre pienso, privado o público tiene que tener el mismo nivel de exigencia. Ningún usuario ni cliente merece que uno se ponga a practicar con su caso, que te paguen para que tú aprendas, ¿no? Tú tienes que capacitarte, ¿es cierto? La responsabilidad profesional te lleva a eso. Entonces, si aquí hay un joven que me está escuchando y dice, yo quiero ser defensor público, tengo esa mística de apoyo a la población, porque es una mística que también tienen que ustedes tener para renunciar a quizás a otro tipo de sueños a nivel personal, ¿no? Mm, Entonces, esa mística los puede llevar a la defensa pública. Y créanme, a veces asusta, dicen la carga es muy alta, es manejable, es manejable. A mí la defensa pública me permitió criar de cerca a mi hijo, que hoy tiene 18 años, por ejemplo. A mí me permitió horarios manejables. La defensa pública sale a las 4:30. Y hoy por hoy hay horarios nocturnos. Yo tengo amigas que están en defensa pública y ellos dicen, yo estoy en horario de 4:30 a medianoche, con el turno, remoto. Y todo el día están en casa con sus hijitos chiquitos. Acaban de ser mamás, por ejemplo, tienen hijitos de 1 año, 2 años. Y están felices cubriendo horario en la noche y se adaptan. Entonces, yo pienso que es una oportunidad de aprender bastante, pero también hay que capacitarnos para ello. Gracias, doctora. Doctor Alberto Ruiz nos dice, doctora, quería preguntarle, sabemos que la carga profesional es inmensa. ¿Usted cómo manejó esa carga emocional y estratégica cuando desempeñó este rol? Yo busqué la forma de optimizar la atención del servicio. Traté de hacer una especie de control temprano, ¿no? Cada vez que llegaba un caso conmigo, lo que hacía era ver, ¿este caso tiene para largo o se puede solucionar de manera rápida? Ya sea con una salida alternativa, por ejemplo, o también orientando qué otra cosa manejaba yo, el tema de formatos. Yo siempre trabajé teniendo formato de todo tipo de escrito. Y yo sabía que siempre hay una ruta, ¿no? Cada vez que ¿qué harían unos? Si ustedes son abogados privados, se ponen a pensar, ¿qué hago yo cuando viene un caso nuevo? Tengo que leer, ¿no? Y tengo que conocer. Tengo mi escrito de personamiento, mi escrito de solicitud de copias, mi escrito de participación en diligencias, el PAC, yo lo llamaba, para empezar nada más. Y yo decía, este tipo de cosas son ideas que yo tenía, están en la defensa pública, deberían hacer para todos los defensores, que tengamos una base de datos, tipo un drive, donde tengamos modelo de todo. Somos tantos defensores que sistematicemos criterios de cada juez para saber qué esperar. O sea, hay cosas que uno puede anticipar ya y la organización es clave. Y así tú puedes poner toda tu práctica y todo tu expertise en los casos que sí van a ir de largo y en los otros poder organizarte. Así como en algún momento en la fiscalía hubo fiscales de decisión temprana y fiscales de casos ya, en la defensa pública pienso que podría hacerse lo mismo, ¿no? Ya, pero eso va por más por un tema de gestión. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, doctora Marisol Chávez, nos dice, doctora, un gusto escucharla. Mi duda es sobre la percepción social. Muchas veces la sociedad critica al defensor público por defender criminales confesos o atrapados en flagrancia. ¿Cómo lidia la institución con esta presión mediática y social? Bueno, es parte de nuestra labor. El defensor público es el último eslabón que queda en la cadena para defender a ese que nadie quiere defender. Yo siempre cuando me preguntan eso, no es la primera vez que me lo han preguntado, recuerdo una anécdota. Y un día domingo estuve
hace años, en una marcha, en una de esas marchas de Ni Una Menos, ¿no? Y el día lunes me tocó defender un feminicida y tuve que hacerlo. Porque a diferencia de los defensores privados que podemos elegir a quién sí, a quién no, el defensor público tiene que defender a quien le asigne. Yo he defendido feminicidas, he defendido violadores, he defendido jefes de organizaciones criminales. Me ha tocado hacer esa defensa, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero también a veces tú te topas con casos que la población piensa que es tal persona, pero tú analizas y realmente a veces la población lo condenó ya y la persona no era, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, y hay casos en los cuales sácale a relucir y que has podido defender, así como te toca defender a los más malos de los malos, te toca defender a la persona más vulnerable, víctima de una injusticia. Y ahí es donde se siente más bonito. Reivindicas todo lo que tú dices, por esto es que soy defensora, ¿no? Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta, nos dice doctor Javier Soto. Muchas gracias, doctoras. Sobre la terminación anticipada, existen críticas que se usa a veces para aligerar la carga y presiona al imputado a aceptar culpas. ¿Qué protocolos éticos sigue la defensa pública para asegurar que esta aceptación de los cargos sea realmente voluntaria? Hasta donde yo sé, no existe alguna directriz o protocolo que maneje defensa pública, más allá de lo que cada defensor internamente haría, pero considero que debería existir, porque sí, efectivamente, a veces hay una proliferación de aceptación de determinaciones, de conclusiones, sin que necesariamente la persona sea, sino que va el tema de que es probable con la justicia que tenemos que una persona inocente pueda ser condenada. Entonces, si a esa persona inocente le presentan en la bandeja, te voy a condenar, pero te voy a dar una pena suspendida, la persona inocente, por el miedo y la mala asesoría, termina aceptando, ¿no? Entonces, deberían existir este tipo de protocolos. Qué importante, qué buena y bonita pregunta, hasta para materia de tesis da. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la penúltima pregunta. El doctor Renzo Castillo nos dice felicidades por la charla. Una duda puntual. En los casos de delito contra la libertad sexual, donde la prueba de ADN es determinante, ¿cuenta la defensa pública con peritos de parte o presupuesto propio para cuestionar las pericias oficiales del Ministerio Público? No, yo no he visto que la defensa pública tenga peritos en temas de ADN de manera puntual, pero yo sí he llevado casos, por ejemplo, en donde ha habido y está involucrado temas de ADN y el propio Ministerio Público es el que ha llevado a cabo esa diligencia. Y la labor del defensor público precisamente es impulsar que se lleve a cabo. Si el Ministerio Público te dice que no, defensor público tiene que irse a tutela, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿cuántos defensores han presentado tutelas, ¿no? Y ahí se ve la efectividad del servicio realmente. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la última pregunta. La doctora Alexandra Macedo nos dice, buenas noches, doctora. Quisiera saber cuál es el ingreso mínimo o máximo que se debe tener el usuario para poder acceder a la defensa pública. Por ejemplo, una señora tiene ingresos de 10.000 soles mensuales, pero gasta todo en su vivienda y educación de sus menores hijos, es decir, no tiene liquidez. ¿Ella podría acceder al servicio de defensa pública? Gracias. Bueno, de manera puntual, no sabría decirte qué criterio maneja el asistente social, porque ¿qué hace el defensor público? Lo único que hace cuando lleva un usuario, le hace firmar una declaración jurada, y esa declaración jurada, de manera mensual, debería ser en el día, pero a veces no hay esa posibilidad, se manda a lo que viene a ser el asistente social. Y el asistente social tiene sus parámetros. Y hasta donde yo sé, creo que son dos remuneraciones mínimas, que es lo que a partir de ahí cubre, y después ya viene a ser un tema de, de ya no gratuidad el servicio o escalas. Sin embargo, sí es importante que se maneje el tema de esto que viene a ser también los ingresos y egresos. Es algo que también evalúan, ¿no? No solamente el nivel de ingresos, sino también los egresos. Pero no sé exactamente si hay un tema objetivo o si es discrecional. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta de recomendación también nos dice el doctor Nilo Taipe. Doctora, buenas noches. ¿Nos puede comentar por qué renunció a la defensa pública y por qué los abogados junior que cumplen los requisitos deberían postular a la defensa pública?
Creo que en la defensa pública cumplí ya una etapa, ¿no? Una etapa importante para mí. Como les dije, estuve cerca de 10 años y principalmente lo que hizo que renunciara fue que yo tuve un hijito chiquito, ahora tiene 4 años, pero yo estuve antes de la pandemia, trabajábamos de manera presencial y yo tuve a mi hijito en la pandemia. Y cuando regresé a trabajo de manera presencial, mi hijito lo sintió mucho, ¿saben? Porque él me veía todo el día en casa. Y mi hijito tenía casi 2 años cuando yo tuve que regresar presencial. Y ya tocaba el que lo lleve al nido y quería llevarlo, pero el ingreso a la defensa pública era a las 8 de la mañana y ya no podía llevarlo. Y esa vocecita que me decía, no te vayas, mamá, hizo que finalmente decidiera poner una pausa. Yo puse en pausa 1 año la defensa pública sin renunciar formalmente. Pedí licencia y en ese año se supone que iba a descansar y dedicarme solo a dictar clases, pero poco a poco me empezaron a buscar para llevar casos privados y eso me llevó a que finalmente termine renunciando formalmente y ahora ejerzo de manera privada y me permite manejar horarios y tiempos para hacer también otras actividades y otros proyectos. Muchas gracias, doctora. Esas son todas las preguntas por el día de hoy. En esta medida, estimados participantes, felicitamos a la doctora Rosario Palacios por esta magnífica sesión denominada Servicios de Asistencia Jurídica y Defensa Pública. Muchas gracias, doctora. En representación de Juris.p, le agradecemos por esta magnífica sesión. ¿Algunas últimas palabras, doctora, para culminar esta sesión? Sí, claro, quiero complementar la pregunta de Nilton donde decía, ¿por qué un abogado junior debería postular a la defensa pública? Para mí siempre va a ser un honor y un orgullo haber pertenecido a la defensa pública, donde conocí a profesionales de alta calidad que quizás no se visibilizan como si los abogados que siempre vemos en la tele, en las entrevistas, en todos lados, y que han desarrollado y siguen desarrollando hasta ahora, enaltecen el servicio de defensa pública. Y yo pienso que si al final no deciden pues quedarse para siempre en defensa pública, porque lamentablemente no hay un sistema como en fiscalía de provincial adjunto, luego provincial, superior, supremo, que si hay una línea de carrera que no la hay en la defensa pública, porque o eres defensor público y después puedes llegar a ser responsable o coordinador y luego director distrital, ¿no? O sea, no hay mucha línea de carrera, sí puede permitir que ustedes con la debida responsabilidad aprendan bastante para su ejercicio profesional y los va a hacer más humanos, ¿saben? Conocer de cerca al que menos tiene, defender a esa persona, como decía Carneluti, el miserable, el hombre más miserable es el que está preso, ¿no? Y defender a esa persona que nadie quiere defender, hasta eso te da visos de humanidad. Yo agradezco mucho por eso mi paso a la defensa pública y siempre, siempre los voy a recordar con cariño. Gracias a todos ustedes por permitirme. Mira, es la primera vez que he dado una conferencia sobre este tema de los servicios de defensa pública. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y buenas noches.